Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1, del versículo 24, voy a leer. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta el versículo 38 he leído. La verdad que nosotros, cuando creemos en Dios, nosotros necesitamos una relación muy exacta de confianza en la Biblia. Es decir, que nuestra vida de creencia debe ser una basada de la Biblia. Porque fuera de la Biblia, todos son equivocados. Pensamiento de ser humano no es correcto. Aunque en el mundo hay muchos científicos que están hablando estas cosas, pero no es correcto. Por ejemplo, ¿quién creó al universo? Mucha cantidad de gente, ¿no? Desde esta pregunta ya se dividieron por naturaleza o por evolución y por algo que pasó. Pero imagínense, ¿no? Para vivir, ser humano sí o sí tiene que tener condiciones. ¿Qué condiciones? Este planeta cada día tiene que girar como rotación. Porque cada día, por la rotación de la Tierra, ya está recibiendo solar. Imagínense, ¿no? Si no hubiera girado la Tierra por sí mismo, entonces, ¿cómo podemos ver el sol? Anteriormente, ¿no? La gente pensaba que el sol se levanta desde este, se cae hacia oeste. Pero hoy en día ya todo el mundo conoce que no es que el sol se levanta, sino que el sol se queda fijo. Solamente la tierra gira. Pero alrededor de la tierra, como la distancia de alrededor de la tierra, más o menos 40,000 kilómetros.
Por eso, unas personas si corre rápidamente para girar una vuelta, entonces 40.000 kilómetros, ¿cómo tiene que volar? No puede correr, sino que sí o sí tiene que volar por la velocidad de avión. Avión más o menos vuela 1.600 kilómetros por hora. Por eso con esta velocidad, durante una hora puede girar así. Pero para volar el avión se necesita instalar del motor grande y bueno, también echando combustible, ¿es cierto? Pero ¿de dónde instaló en la tierra el motor grande para girar 1000 de años? ¿Alguien sabe dónde está? ¿Está escondido? También no sale nada de humo, ¿es cierto? No sale nada de contaminación, ni afecta nada. Ya cada día está manteniendo de velocidad para que nosotros vivamos tranquilamente. Además, para tener 4 estaciones en el año, ya nosotros tenemos que ver. La Tierra tiene que girar alrededor del Sol como translación, y también esta velocidad más rápido que rotación. Rotación 1.600 kilómetros por ahí por hora, ¿no? Pero para girar una vuelta alrededor del Sol durante un año, velocidad más o menos 1.700 kilómetros por 60 segundos. Significa que por un minuto ya tiene que volar como esta velocidad. Si no corre, entonces ya no alcanza, durante un año no alcanza a llegar. Significa que nosotros no podemos imaginar de dónde viene esta energía, poder. Pero únicamente la respuesta es la palabra de Dios, como dice, cuando Dios creó al universo y la tierra, en el día de cuarto, ya Dios creó el sol y la luna y las estrellas. Y luego, para que mantengan del día, del año, señales del año. Por eso, por la palabra de Dios había creado a todas las cosas y todos los universos, incluye nuestro planeta, y luego está manteniendo a nuestra vida. El Señor que está manteniendo, dominando este planeta, nosotros llamamos a Él como nuestro Dios. Ese Dios está teniendo gran proyecto. Observando el libro de Génesis hasta Apocalipsis, completamente 66 libros de la Biblia, está enfocando sobre una persona. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de nacer Jesucristo, ya Dios había profetizado que iba a nacer el Mesías para limpiar todos nuestros pecados. Pero sí o sí tenía que tener la condición, porque Jesucristo tenía que nacer por descendiente de Abraham y David. Porque Abraham es una persona de la fe, como padre de la fe era. Y luego el rey David era como el rey de Israel. Por esa razón, descendiente de Abraham y David, es decir, que Jesucristo ya iba a recibir trono
del rey de David. Pero hay una condición más, porque Jesucristo no tenía que nacer por una mujer casada, porque si hubiera nacido Jesucristo como una mujer que fue casada con un varón, entonces sería como descendiente de Adán. Además, cuando nace con el pecado, entonces no será Salvador. Por eso sí o sí, nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer por medio de una virgen que no conocía nada del varón. Ya, para cumplir estas palabras, ya, también Dios tenía que trabajar, porque había profetizado que se llamará de Nazareno. Entonces, Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. También Jesucristo tenía que nacer en Belén, porque en Belén iba a nacer el Mesías. Ya, ¿cuál era la condición para ser perfectamente nuestro Señor Jesucristo como Mesías? Uno tiene que ser descendiente de David y Abraham. Y otro es por medio de una virgen que nunca había conocido hombre. También Jesucristo sí o sí tenía que nacer en Belén. También Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. Según mi opinión, tenían que tener alianza estas condiciones. Por ejemplo, José. No sé muy bien desde cuándo estaba viviendo en la ciudad de Nazaret. Pero hace tiempo, Dios estaba controlando. Por ejemplo, antepasado de José, como un abuelo, de repente, de Belén, debería mudar a la ciudad de Nazaret. Comprando un terreno, construyendo una casa, viviendo, engendrando algo, y luego por fin nació José. Así es. Y luego José, cuando tenía edad para casarse, y siendo mayor, sí o sí tenía que encontrar una mujer. No importa su belleza o algo, solamente una mujer virgen, ¿ya? Antes de casarse no tiene que tener relación, nada, y luego, ¿ya? Esta mujer ya tenía que estar de acuerdo de lo que iba a casarse con José. Además, cuando José ya le pidió a ella, cásese conmigo, por favor, y preparando un anillo, le entrega. En aquel entonces ya María tenía que aceptarlo, pero ya estaba preparando para casarse. En este momento justamente Dios tenía que enviar el ángel Gabriel, y luego apareció. Justamente en esa época ya estaba apareciendo. ¿Cómo dice el versículo? Acá dice 26. ¿Cómo dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando nosotros llamamos o leemos esta palabra, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, así hablamos,
Pero si hace película, entonces con la emoción, ¿cómo va a decir? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. En la que entonces sale humo. Solamente apenas se ve el rostro de ángel, ¿no? En la que entonces María se asusta. ¡Oh! ¿Qué pasa, Señor? ¿Quién soy yo? Yo no sé nada, nadie. ¿Cómo va a surgir en mi vida, Señor? Conversando, ¿no? Yo no soy actor, por eso no puedo decir exactamente, pero podemos imaginar. Por eso, como dice el versículo 30, así, 29, ¿no? Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Qué raro, ¿no? Porque no es que ella estaba orando, Señor, por favor, deme la gracia para que yo tenga un bebé por medio de José, se llamará Jesús. Nunca, no está pidiendo eso. Es decir, que ya es fuera de su deseo y fuera de su plan. Únicamente depende de Dios. Tenía gran temor, temblaba, ¿no? Oh, ¿qué es lo que está diciendo? 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta palabra nos enseña claramente, ¿no? Has hallado la gracia. La gracia de Dios, ¿a quién llega? Al que puede hacer bien, al que puede servir a Dios. No es así. La gracia es decir que el que no puede hacer nada, también el que le falta mucho y no es como digno de ser usado de Dios. Tal persona, cuando haya la gracia de Dios, puede recibir mucha bendición. Por eso mucha gente no está interpretando mal. Por ejemplo, Noé halló la gracia ante presencia de Dios, ante ojo de Dios. Entonces, cuando halló la gracia ante ojo de Dios Noé, ¿qué significa? Él era también uno de los pecadores, era digno de ser muerto por su obra. Pero ¿cómo podía ser justo? Acompañó con Dios por la gracia de Dios. Nosotros también, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Alguien que pueda cumplir mandamiento de Dios, alguien que pueda orar al Señor 24 horas, alguien que pueda ayunar 40 días, alguien que puede ayudar a la iglesia ofrendando completamente sus bienes. No es así, no por la obra, sino de la gracia del Señor. Por esa razón, nosotros tenemos que tener mucha fuerza por recibir la gracia de Dios. Actualmente nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios, por eso estamos siendo como pecadores. La verdad que estamos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios que murió Jesucristo por nuestros pecados. En vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por su sangre, por su muerte, Dios perdonó todos nuestros pecados. Se llama la gracia. Por eso, la mujer Virgen María no es como una persona especialista, ¿no? Sino que era común, pero Dios escogió. Por eso ella halló la gracia de Dios. ¿Qué significa? En nuestra vida también, cada momento nosotros tenemos que hallar la gracia de Dios. ¿Es cierto?
Por ejemplo, ¿no? Acá está participando Pastor José Manuel de Ecuador, quien está siendo como descendiente de origen de nativo de Ecuador. No tiene relación conmigo. En la realidad ya nunca nosotros teníamos una sinónimo o un sinónimo que nosotros podíamos encontrar, aprender, enseñar la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, de primero, yo podía hallar la gracia de Dios para poder transmitir la enseñanza de Dios. Y también Pastor José Manuel, quien no tenía nada que ver conmigo, pero un día él halló la gracia de Dios para descubrir la enseñanza de Dios. Por eso, durante más de un año ya está acompañado conmigo, está estudiando la palabra de Dios. ¿Cuánta cantidad de los existen como tribu de ellos? Ya había muchos, pero no mucha gente están participando. Casi único, Pastor José Manuel está participando. Los que usan idioma quichua. Ya, 31, como dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, qué bendición es que siendo una mujer que podía concebir por medio del poder de Dios. Por eso, ¿no? Por medio de ciencia, nosotros no podemos explicar bien cómo puede concebir siendo virgen. Pero sí, Dios puede crear un universo donde no hay nada. Por eso, para Dios no hay imposible. Amén. Por eso nosotros tenemos que confiar en la obra del Señor. Señor ya está escogido a ella entre muchas vírgenes. Y luego, después de concebir esa mujer, ya con José tenía que conversar, porque después de ser embarazada, pero únicamente José conoce. Yo no tuve nada de relación con ella porque ella está concebiendo. Y entonces ya José va a llorar. José va a preguntar: mi amor, por favor, cuénteme, secreto. Yo no quiero andar así. No, si no habla, entonces ya silenciosamente vamos a dividir nomás, ¿ya? Usted ya vaya en su camino. Es cierto, ¿no? Es decir, que la mujer, siendo virgen, no podía aceptar fácilmente la palabra de Dios, porque una parte, ¿no?, puede concebir Jesucristo para engendrar el Salvador. Es una bendición, pero mientras tanto que está siendo embarazada, ya su novio, José, sí, cuando puede ver, entonces, ¿cómo va a surgir? En esa época estaba existiendo la ley, cuando uno que adultera, entonces será apedreada. De repente ella ya iba a morir. Es decir que ya estaba poniendo su vida ante Dios. Porque Dios sí o sí tenía que cuidarla, sí o sí tenía que bendecirla. Porque si no hubiera bendecido, entonces José iba a publicar: no, yo no conozco a ella ya, pero ella ya tiene otro bebé como de otro hombre, no sé. Pero Dios estaba controlando en el corazón de José. Cuando apareció el ángel, ya no tiene que dejarlo, porque
lo que fue concebido por María es el Hijo de Dios. Por causa de eso, José podía aceptar a María como su esposa. Justamente, ¿no? Ellos antes de entrar tenían que regresar a Belén, es el pueblo natal de David, para registrar de nombre de ellos y también de José y de Jesucristo. Eso es la ley de emperador de Roma. Significa que no por la casualidad, sino que el Dios ya tenía que controlar el corazón del emperador de Roma para que publicara esta noticia. Ya veamos como dice el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo era rey de Israel, también era sumo sacerdote celestial y también el profeta verdadero de Dios. También acaba, como dice el versículo 34, dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, cuando viene el Espíritu Santo del Señor, le cubrirá Jehová. Entonces, ¿qué significa? Humanamente, nosotros no podemos imaginar bien, humanamente es imposible de concebir, como humanamente no puede surgir así, pero milagrosamente, por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Dios, Jesucristo podía formar en el vientre de María. Por eso Jesucristo estaba utilizando, como prestando del vientre de su madre. Eso es. Por eso María, la madre de Jesús, es una mujer bendita, pero no debería adorar como si fuera madre de Dios. No, absurdo, ¿no? Solamente una mujer bendita hasta allá nomás, y la que recibe la gracia del Señor. Pero si pasa como este Liber, y luego dice que eso es la madre de Dios, nosotros llamamos a ella, pedimos perdón, Santa María, perdónenos. No es así, sino que a nosotros solamente tenemos respeto a la mujer, María, la que halló la gracia del Señor. ¿Quién es más grande? Nuestro Señor Jesucristo. Pero alguna religión todavía, ¿no? La madre está agarrando como en su seno y como bebé. Todavía Jesucristo está siendo un bebecito que no habla nada. Hay un matrimonio de nuestra casa y Evangelista Christopher Muñoz tiene su hijo, ¿no? Eno. Hasta ahora todavía no habla. Cuando yo veo a él, Eno, yo le llamo, ¿no? Él me responde, nada más. Ni puede decir, hola pastor, no. Por eso mucha gente está menospreciando a Jesucristo como si fuera bebé, que no puede hacer nada. Todavía está siendo bebecito. ¿Quién es mayor? María, Santa María. No es así. Sí o sí tiene que despojar pensamiento
para enfocar hacia Salvador. Porque Jesucristo era Dios mismo, también era creador, que nos creó, nos dio la vida. También Jesucristo cargó todos nuestros pecados y limpió una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Por la gracia de Dios, cada día nosotros podemos descubrir. Y luego Elizabeth, cuando estaba embarazada, pasando 5 meses, no falta un mes, ya, y como dice, apareció el ángel a María, ¿no? Más o menos hay diferencia de tiempo de Juan el Bautista y Jesucristo, como 6 meses. Es decir que Dios estaba controlando para que entre ambos que tuvieran misma edad. El mismo año nacieron Jesucristo y Juan el Bautista. Además, y María, y son como María con Elizabeth son parientes, como cercanas de familia. Pero creo que desde que nacieron entre dos, no encontraron hasta que se unieron en el río Jordán, donde Jesucristo iba a recibir el bautismo. Y es decir que ya Jesucristo nació por medio de María, pero María, una persona que halló la gracia de Dios. En nuestra vida también, cada uno de nosotros, si podemos hallar la gracia de Dios, nosotros podemos aguantar muchas cosas y recibiremos mucha bendición. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Hoy en día Dios nos permitió del libro de San Marcos. Cada momento nosotros estamos tocando, escudriñando. El día de hoy nosotros podemos ver que María era una mujer virgen, pero halló la gracia del Señor. También nosotros, cuando podamos hallar la gracia de Dios, podemos recibir mucha bendición. Y también nosotros ya hemos hallado la gracia de Dios por recibir perdón de los pecados. Espero que el Señor también utilice cada uno de nosotros para que nosotros podamos salvar muchas personas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día hoy vamos a iniciar el estudio bíblico pastoral de Chile. Ya hoy nosotros tocaremos San Lucas capítulo 1 del versículo 34. Voy a leer. Entonces María dijo a ángel: ¿Cómo está esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exaltó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me conoce esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí desde ahora me dirán: Bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo, su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la enseñable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hasta el versículo 80 he leído. Cuando yo estoy explicando sobre la Biblia, no estoy usando con el libro ajeno, ¿no? Sino que solamente estoy leyendo la Biblia, y también por la Biblia yo estoy explicando. Eso es bíblico. Es decir, que sobre filosofía o teoría o una idea no sirve de nada. Solamente donde aparece la letra, escritura, eso es suficiente.
Estoy leyendo este capítulo 1 de San Lucas, me da mucha alegría y entendimiento, porque este escritor se llama Lucas. Este hombre es como una persona que recibió mucha sabiduría de Dios e inteligencia de Dios. También Dios utilizó completamente su vida. Porque Lucas no es como uno de los discípulos. Es cierto, ¿no? Entre 12 no está incluido su nombre. Pero este hombre, no sé muy bien cómo recibió la salvación, pero él acompañó durante muchos tiempos con el apóstol Pablo hasta fin, como él estaba acompañado en el barco de apóstol Pablo. Creo que él llegó hasta Roma, ¿no? Porque por fin apóstol Pablo llegó a Roma predicando el evangelio hasta morir. Nosotros no sabemos muy bien exactamente, solamente podemos decir que él era médico nada más. Pero ¿cómo podría saber estas palabras desde la historia de nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo detalladamente? ¿Cómo él podía explicar estas cosas? Porque comparando de San Mateo, San Marcos, San Juan, no aparece donde está hablando. Por ejemplo, ¿no? Cuando fue embarazada María, ella visitó la casa de Elizabeth. Es parienta, así dice, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Parienta. Es decir, que casi misma casa forma linaje de Aarón. No sé muy bien exactamente cómo está surgiendo de sangre, pero y Elizabeth era como descendiente de Aarón, ¿es correcto? También Zacarías también. Una de parienta, entonces, no sé muy bien, no tanto 99% de pura sangre, pero alguna sangre está, incluye, ¿no? Creo que sí. Por ejemplo, ¿no? Entre los coreanos se ve todos son asiáticos, todo como coreanos, ¿no? Por eso creo que ustedes no pueden distinguir entre los coreanos, japoneses, chinos, porque siempre me llama chino, chino, así decía. Cuando yo vivía en Bolivia, entre los jóvenes, adolescentes, me llamaban, ¡ay, chino! Siempre yo decía, yo no soy chino, soy coreano. Ah, coreano, ok. ¿Qué quiero decir? Es maravilloso decir que después de ser embarazada María, visitó a la casa de Elizabeth. ¿Sabe que cuánto tiempo se quedó? ¿Cuánto tiempo se quedó? 3 meses, dice. ¿Es cierto o no? ¿Dónde aparece? Acá dice, ya, el versículo 56. Y se quedó María con ella como 3 meses después de volvió a su casa. Después de ser embarazada, quedando 3 meses. Es decir, que antes de nacer, Juan el Bautista, recién ya María regresó a la casa. Yo nunca imaginaba esta palabra, es decir, que no enfocaba del tiempo. Solamente yo recordaba que María visitó a la casa de Elizabeth, pero quedándose 3 meses. Imagínense, ¿no? Una persona si quiere visitar, con mucho gusto, sí, bienvenida María, ya
qué gusto de tomar cafecito y comiendo, pero máximo, ¿cuánto tiempo tiene que quedarse cercano? Como máximo una semana ya es suficiente, ¿no? Porque si se queda más tiempo de una semana, será incómoda la dueña y también visitante. Es normal. Pero quedándose 3 meses, wow. Imagínense, durante 3 meses estaba quedando matrimonio de Zacarías con su esposa Elizabeth, compartiendo la palabra de Dios. Exactamente, Zacarías estaba escuchando la historia de lo que había aparecido el ángel Gabriel. ¿Es cierto o no? Un día de repente apareció el ángel, favorecida, bendita, el Señor le cubrirá, ¿no? Obtendrá un hijo, se llamará el Hijo de Altísimo. Yo decía, Señor, yo no conozco nada de varón, ¿cómo yo puedo dar luz? No, su parentela ya Elizabeth estaba siendo envejecida, pero está embarazada. Para Dios nada imposible. Entonces Zacarías también exactamente encontró el ángel Gabriel. Mientras tanto que estaba conversando con María y como Zacarías, aunque Zacarías estaba siendo mudo, pero él sabe escribir la letra o no. Sí. Creo que conversaba con María. María, lea. Mire, este ángel estaba siendo así, su rostro así, así. Y altura como así, así ya. Su ala así, esta forma así. Wow. Él dice que Gabriel o no, su nombre. Sí, Gabriel. Ah, yo lo vi. Él apareció a mí y luego me decía que iban a nacer un hijo, se llamará Juan. En nuestra casa nunca había puesto Juan, pero ya por la voluntad de Dios yo voy a poner nombre Juan al nacer niño. Entonces, entre la familia de Zacarías y María, y tenía algo de sinónimo para conversar, porque encontraron lo mismo ángel y luego ya estaban conversando con Dios. Es decir que no, aparentemente ya no tiene nada que ver con Jesucristo y Juan el Bautista, pero exactamente es cercanos. Únicamente por la distancia no podía encontrarse. Qué maravilloso es. Después de nacer Juan el Bautista, ya, en aquel entonces el sacerdote Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo del Señor y luego él estaba contando. ¿Qué es lo que está contando? Cuando nació su bebé, Juan el Bautista, en aquel entonces solamente él debería testificar acerca de su hijo, que recién ya ha nacido. Pero leyendo esta palabra, no solamente está saliendo de la palabra hacia la vida de Juan el Bautista, sino también una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 67, veamos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Disculpe. Ya repito, 67.
Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Acá sale como dice, visitado y redimido. Cuando se utiliza redimido a su pueblo. Redimido es decir que haciendo redención, quitando todos sus pecados para que sean redimidos. Eso es, redimido para perdonar de sus pecados. Entonces, Dios visitó a Israel porque ya último profeta oficial es profeta Malaquías. Por eso el último libro de Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Al terminar el libro de Malaquías, hasta que naciera Juan el Bautista, durante casi como 350 años más o menos, no había permitido un siervo verdadero, un profeta verdadero. Es decir, que Dios no le envió. Se quedó solamente el tiempo oscuridad. Es muy importante, ¿no? Además, estaba funcionando religión, judaísmo. Entre los líderes de la religión, ellos estaban guardando mandamientos, estaban sirviendo al Señor, matando sacrificio. Aparentemente está teniendo relación con Dios, pero para Dios nada que ver, porque Dios no envió su siervo durante 350 por ahí. Es decir, que en la época de oscuridad. Es como igual que no toda la noche. Más se oscureció, ¿qué significa? Ya prontamente va a salir sol. Eso es. Comparando de nuestra vida también. Creo que los que están estudiando por mí, anteriormente habían tenido un tiempo de pasar en la oscuridad. Porque alguno quería estudiar la palabra de Dios, alguno quería saber sobre el secreto de la palabra del Señor, nadie podía explicar. Además, no podía sentir satisfecho por la enseñanza de alguien. Pero por la gracia de Dios, ya habían encontrado palabra de Dios y Dios estaba bendeciendo. Por eso cada uno está uniéndose conmigo. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante, ¿no? Dios visitó a su pueblo. Dios redimió a su pueblo. Es igual que cuando nosotros vivíamos solo, nosotros ya teníamos oscuridad, pecado, porque estábamos bajo la ley. Pero un día Dios nos visitó. Un día Dios nos redimió por la sangre de Jesucristo. Dios nos salvó. Por eso ya nosotros somos justos, salvos, siendo hijos de Dios. Y luego, como dice el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Imagínense, todavía no ha nacido Jesucristo. Porque hay diferencia de año, como 6 meses después de nacer Juan el Bautista, iba a nacer Jesucristo. Pero en el corazón de Zacarías, por la fe, ya está confesando, está testificando que Jesucristo ya había establecido. El Salvador ha nacido por la casa de David. ¿Por qué? Él ya escuchó a través de María. Tal vez él iba a pensar que, no sé, hasta que nazca no conozco muy bien este bebé. Tal vez va a morir al nacer por la dificultad y algún niño ya va a morir. Por eso ya hasta que nazca vamos a esperar. Si alguien tiene dureza de corazón, si alguien tiene duda de su corazón, entonces ya por la incredulidad puede contar así. Pero mientras tanto que estaba quedando María en la casa de Zacarías, ya
conversaba. Además, creo que Dios estaba bendiciendo, manifestando, porque cuando llegó María a la casa de Elizabeth, se sentía en el vientre. Cuando se acercó, ambos lados, ¿no? En el vientre de María estaba Jesús. En el vientre de Elizabeth estaba ¿quién? Juan el Bautista. Bebé. No es como niño, ¿no? Ya bebé. Que está. Pero se siente algo. Por eso Juan el Bautista estaba pateando. ¡Pam, pam, pam! Me alegro. Quiero ver. ¿Por qué? Eres el Salvador, Jesús. Porque desde que había recibida la palabra de Elizabeth, ya estaba sintiendo emoción por medio del Espíritu Santo del Señor. Estaba creciendo en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista estaba teniendo el Espíritu Santo del Señor. Es como igual que como imán, ¿no? Un imán y se acerca hacia como tipo de hielo y ya se siente algo. Wow, no sé muy bien. Nunca yo podía sentir eso. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos ver que es una bendición. Porque María podía llegar a la casa de Elizabeth y conversó. También ajustó de lo que había visto el ángel, mismo ángel que apareció a Zacarías y también a María. En esta palabra lo más importante es el versículo 76 y 77. Ya veamos. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque hierras delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Yo considero con esta palabra del versículo 77, como dice, Dios nos da la salvación por medio del perdón de los pecados. Por eso una persona dice que, yo recibí la salvación, pero siendo pecador. No es bíblico. Porque recibiendo la salvación, tiene que recibir el perdón eterno completo para ser justificado delante de Dios. Dios nos dará la salvación por medio del perdón de los pecados. Es bíblico. Fuera de eso, no existe más. No confíe en otra cosa. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Por eso, cada día nosotros cuando tocamos, escudriñamos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Dios nos da entendimiento. Es una bendición para nosotros. Gracias por la participación de hoy, número 3 del libro de San Lucas. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Dios visitó a su pueblo Israel. También Dios redimió a todos los pueblos de Israel, pero si no acepta lo que había hecho Jesucristo, que hizo la redención eterna, la gente no puede aprovechar. Pero uno que acepta el Evangelio, Dios le salva. Por eso en esta noche nosotros podemos agradecer al Señor, porque Dios nos da este entendimiento. La salvación viene por perdón de los pecados. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And soon to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista.
en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Hola, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor podemos continuar la clase, el estudio del libro Hebreos. Hoy también vamos a abrir el libro Hebreos, capítulo 10, el versículo 18. El libro Hebreos, capítulo 10, versículo 18. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Un solo sacrificio, un solo versículo hemos leído. En la vida de los seres humanos, ¿cuál es más importante? Es el perdón del pecado. ¿Por qué? Con el pecado uno no puede tener comunión con Dios, ni tener libertad delante de Dios, ni recibir la fuerza, ni la ayuda, ni el apoyo tampoco. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con nosotros? Dios quiere regocijarse con nosotros. Dios quiere que nosotros podamos regocijarnos con Dios. Como el padre y el hijo menor pudieron regocijarse, comenzaron a regocijarse juntos. Esto es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Esto es lo que Dios busca y espera. Pero ¿qué pasa? Los que tienen pecados por causa de sus pecados no pueden regocijarse con Dios. No pueden tener libertad delante de Dios ni tranquilidad por causa del pecado. El hombre Adán, después de cometer pecado, aunque Dios no le dijo nada, ya estaba escondido temblando. Así es, esto es lo que hace el pecado. El pecado trabaja como el veneno. ¿Qué es lo que hace el veneno en el cuerpo? Corta la circulación de sangre. Al entrar el veneno, la sangre se endurece. Ya no puede circular más. Por eso causa la muerte. Así es, entre Dios y los seres humanos también. El pecado trabaja como el veneno, corta la circulación del corazón. Por causa del pecado, lo que Dios nos da, nos puede llegar la vida nuestra. Aunque Dios tiene amor, aunque Dios quiere bendecir, enviar la ayuda, el apoyo, todo lo que Dios nos envía y ofrece, no pueden alcanzarnos en la vida nuestra por causa del pecado. Entonces, si no llega, si no fluye el corazón de Dios en el corazón nuestro, ahí se seca la alegría, el gozo, la fuerza, la esperanza. Ahí vienen problemas graves. Por eso, el asunto del perdón del pecado es muy, muy importante entre Dios y los seres humanos. Por eso, sin importar su religión, todos los seres humanos buscan la manera para limpiar sus pecados, para purificar sus pecados. Un ejemplo, en India hay un río sagrado que se llama Ganges. En ese río Ganges, los hindúes se bañan. ¿Por qué? Ellos creen que así se lavan sus pecados. Al lavarse en el río,
ellos pueden limpiar sus pecados. Así ellos piensan, creen. Por eso, los que viven lejos del río Ganges, igual, viajando mucho tiempo, vienen al río Ganges, ahí se bañan. Porque ellos creen que así se puede limpiar su pecado. Para nosotros es un poco raro, pero para ellos es un asunto muy serio, ¿sí? Y en la época de Edad Media, cuando el cristianismo estaba muy corrompido en la oscuridad, ahí muchos creyentes compraron indulgencia para limpiar sus pecados. Comprando indulgencia, como pagando el dinero, ¿cómo se va a perdonar el pecado? Para nosotros es increíble, pero en aquella época eso era muy común. Muchos pagaron, queriendo limpiar sus pecados. Y hoy en día también hay algunos que escriben sus pecados en una hoja de papel, luego queman la hoja en la fogata, creyendo que así se limpian sus pecados. Aunque se ve un poco gracioso, pero los que hacen eso con seriedad, ellos son muy serios, están muy serios. ¿Por qué? Quieren limpiar sus pecados. Porque con el pecado no pueden estar bien delante de Dios, nunca jamás. Por eso, hacen todo lo posible para limpiar sus pecados. Algunos con ayuno, con lágrimas, ¿sí? Con la oración, con la confesión, haciendo todo lo posible. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el perdón del pecado? La Biblia nos presenta sobre la expiación, sobre la ofrenda de la expiación que se hace en el tabernáculo. Como nosotros ya estudiamos varias veces sobre este punto, así es, la Biblia nos presenta. Así hará la expiación suya. ¿Cómo? Una persona del pueblo, cuando peca por hiero, después de conocer su pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto, pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra, luego degollará, y el sacerdote tomará su sangre, pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto en el tabernáculo. Luego, el resto de su sangre echa alrededor del altar del holocausto y quema su grosura. Entonces, así hará expiación suya. Sí, eso es lo que indica la Biblia. Pero esto también tiene su significado y propósito. Solamente esta expiación, esta ofrenda puede limpiar su pecado que cometió y conoció. Así no puede limpiar todo el pecado del mundo perfectamente. Claro que no. Pero Dios envió, queriendo presentarnos Jesucristo. Así es, esto es el valor del tabernáculo, que nos presenta Jesucristo, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso, en vez de la cabra, ni macho cabrío, ni becerro, Jesucristo ofreció su propia sangre. No en el tabernáculo terrenal hecho de manos y de esta creación, sino
en el tabernáculo celestial no hecho de manos ni de esta creación que está en el cielo. Ahí Jesucristo entró como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote perfecto y eterno. Entró en el lugar santísimo del tabernáculo original, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo logró todo esto con su propia sangre. Ahí está la conclusión de la expiación. No por la sangre de cabra, ni de macho cabrío, ni de becerro, sino únicamente la sangre de Jesucristo tiene poder y valor para lograr la expiación. ¿Logró Jesucristo? Sí. Por eso Él aseguró con su palabra: consumado es. ¿Sí? ¿Qué es lo que logró Jesucristo todo? Sí. La eterna redención. Eso es lo que logró Jesucristo por su propia sangre. Así es, amados. Jesucristo ya logró todo en la cruz. Él, derramando toda su sangre, fue crucificado. Al momento entró en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue perdonado todo el pecado del mundo. Quiere decir que todos los pecados de los seres humanos, sin importar los siglos y sin importar la región, no importa la época ni dónde, todos los pecados de todos los seres humanos, desde el principio hasta el fin del mundo, de su vida personal de cada uno. Todos los pecados fueron pagados perfectamente por la sangre de Jesucristo. Eso fue la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto es lo que logró Jesucristo. ¿Sí? Así es. No hay nada que nosotros tenemos que agregar. Porque lo que hizo Jesucristo fue más que suficiente. Dios aceptó también. Luego nos aseguró a través de su pacto nuevo. En el corazón de ustedes ya está puesto este pacto nuevo. Felicidades. ¿Qué es lo que dice en el pacto nuevo? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Asimismo, esto es el pacto que Dios nos da a nosotros. Dios quiere poner en el corazón nuestro este pacto. ¿Sí? Los que ya tienen este pacto puesto en el corazón de ustedes, felicidades. Los que aún no está puesto este pacto, por favor, que acepte este pacto, que ponga en el corazón de cada uno de ustedes. Esto es lo que Dios quiere lograr tanto. De parte de Dios, todos los pecados ya fueron lavados, pagados, perdonados perfectamente, para siempre. Falta poner en el corazón de cada uno. ¿Por qué? A partir de ese momento, esa persona que tiene este pacto nuevo puesto en su corazón puede regocijarse con Dios sin ningún problema. Asimismo, esto es lo que logró Jesucristo. Hoy nosotros hemos leído 18. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado.
No hay más ofrenda. ¿Eso a qué se refiere? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Por eso, no hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Dios no espera otra ofrenda, ni quiere, ni busca, ni pide. Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, ya logró, Dios ya recibió. Por eso, por el pecado, no hay más ofrenda. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo que ofreció Jesucristo fue perfecto, ¿sí? Sin ninguna falla, sin ningún defecto. Fue perfecto. También fue eterno. Lo que logró Jesucristo no solamente limpió todos los pecados perfectamente, sino para siempre también. Por eso, nuestros pecados ya fueron lavados, pagados, perdonados, hecha una vez para siempre. Eternamente nosotros ya no podemos tener pecados. Esto es lo que logró Jesucristo. En el día de mañana, si uno podría tener pecado, no. ¿Uno tendría que ofrecer alguna otra ofrenda por su pecado? No. Esto es lo que dice la Biblia. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más. Entonces, los que buscan otras ofrendas, ¿por qué será? Ellos no presentaron la ofrenda perfecta delante de Dios, que es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por eso ellos tienen que buscar otra ofrenda más. Este punto es muy importante. Donde hay remisión de estos, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? Donde está puesto la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Donde está puesto este pacto nuevo que dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí ya no hay más ofrenda por el pecado. No puede haber. Si uno dice que no, debe haber otra ofrenda más. En ese caso, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo no fue suficiente para limpiar el pecado del mundo. Así resulta. ¿Me explico? ¿Sí? Si uno dice que igual debe haber otra ofrenda para limpiar pecados, entonces esta persona está pisoteando, invalidando la sangre de Jesucristo. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo también. Eso sería la maldad más grande delante de Dios. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así Dios logró la eterna redención para todos nosotros. Por eso, no hay más ofrenda por el pecado. No puede haber. Ni hace falta. Lo que logró Jesucristo para nosotros fue perfecto y suficiente y eterno. Por eso,
No hay más ofrenda por el pecado. Esta palabra es la palabra que nos muestra la Biblia. Dios nos dice a nosotros: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es. Dios no se acuerda más. ¿Por qué será? Porque nuestros pecados ya son pagados, perdonados. ¿Sí? Así es. Entonces, Dios ni siquiera se acuerda de nuestros pecados porque Dios ya cobró lo justo, lo perfecto por nuestros pecados a través de Jesucristo. Para eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Pero hay muchos que están sufriendo por sus pecados. Increíblemente. ¿Cómo es posible? Ellos menosprecian, pisotean e ignoran la sangre de Jesucristo. Por eso es posible. Si no, es imposible. Hoy en día, todos los que sufren sus pecados, hoy en día todos los que están condenados, hoy en día todos los que piden el perdón, ¿eso a qué se refiere? Ellos pisotean la sangre de Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo. Ellos invalidan la muerte de Jesucristo. Por eso ellos aún siguen con la condenación. Si no, es imposible. Vamos a creer en lo que dice la Biblia. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? ¿A qué se refiere? ¿Dónde está la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? No hay más ofrenda por el pecado. Así es. No hay más ofrenda por el pecado. No hay más. Amados, esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Esto es el corazón de Dios. Esto es el pacto de Dios. Pero yo veo que muchos aún están sufriendo por sus pecados. La boca dice que cree en Jesucristo, pero están sufriendo por sus pecados. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo se queda en su boca nomás, pero aún no alcanzó en su corazón. Por eso, la boca dice que sí, yo creo, sí, tengo fe, pero en el corazón hay condenación. ¿Sí? No pueden menos que confesar como pecadores pidiendo el perdón, buscando la otra ofrenda por el pecado. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo aún no nació en el corazón de ellos. Por eso Jesucristo se queda triste ante ellos. Amados, la Biblia nos presenta bien claramente, sin ninguna duda. Jesucristo ya limpió todo nuestro pecado perfectamente. No es lo que digo yo, sino Dios nos dice a través de la Biblia. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más. No hay más.
¿Para cuándo? ¿Solo para hoy día? ¿Para mañana? Para siempre. No hay más ofrenda por el pecado. Para siempre, quiere decir, para siempre. Dios no se acuerda de nuestros pecados, porque ya pagó, ya cobró lo justo. ¿Sí? Después de aquellos días, en la clase anterior tocamos el tema. ¿Por qué después de aquellos días? Antes de aquellos días, mientras que nosotros teníamos pecado, Dios no podía hacernos este pacto, porque Dios no puede justificar al impío, ni tampoco puede condenar al justo. Mientras que nosotros tenemos pecado, Dios no nos puede dar este pacto diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es imposible. Por eso recién este pacto vale después de aquellos días, los días que Jesucristo, de verdad limpió todo el pecado perfectamente por su muerte, por su sangre. Jesucristo no murió de balde en la cruz, sino por nuestros pecados. Jesucristo fue crucificado. Derramó toda su sangre por nosotros. Hecha una vez, para siempre. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. Esto es lo que preparó Dios para todos nosotros. Por favor, no ignoren lo que Dios preparó para nosotros, ni menosprecien. Como yo les pido siempre, si ustedes ya están bien claros, eso no es suficiente. Miren a su alrededor cada uno. Hay muchos que aún están sufriendo por sus pecados. Hay muchos que están buscando las ofrendas para limpiar sus pecados. Lastimosamente. Ellos no saben lo que logró Jesucristo para nosotros perfectamente. Por eso están buscando aún otra ofrenda, ignorando la ofrenda perfecta que Dios nos permitió a través de Jesucristo. Por eso, nuestro deber es abrir la Biblia, abrir nuestro corazón, la boca nuestra, para predicar la realidad. Lo que no saben todavía muchas personas. Eso sería nuestra misión. Amados pastores y líderes, que vean y observen el corazón de los demás. Hay muchos que aún están condenados y están sufriendo por sus pecados. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Abrimos la Biblia y les presentamos Jesucristo. La remisión que logró Jesucristo para nosotros. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo que presentó en la cruz. Dios aceptó con mucho gusto y nos aseguró con este pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es. La Biblia está bien clara. No hay ninguna duda en la Biblia. Dios ya nos dio este pacto. Dios quiere que este pacto llegue en el corazón de todos los seres humanos. Por eso nosotros necesitamos muchos pastores, muchos predicadores que predican las buenas nuevas. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere lograr en esta época, en este mundo. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y por la participación a nuestra clase. Hoy
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.